muchachos, el tema de hoy es la Guerra Fría y comienzo en el año 1945 con la pelea de los capitalistas y los comunistas, con Estados Unidos y la Unión Soviética. El comunismo de la Guerra Fría desde principios y finales de la Primera Guerra Mundial existen dos clases. La primera, la clase dominante, y la segunda, la clase obrera. La clase dominante era la que explotaba a la clase obrera, y la clase obrera era la que tiene que rebelarse y usar el poder. Como verás, esto fomenta la violencia entre los ciudadanos de una nación, pues esto, en vez de unir a la patria, las divide. Esto es un pensamiento muy erróneo para las naciones. En el marco de la Guerra Fría, el bloque capitalista es el que agrupa a los países regímenes próximos a Estados Unidos. Contrariamente al bloque comunista, el capitalismo es muy heterogéneo, debido a las diferencias económicas, políticas, sociales y a los nacionalismos arraigados. La descolonización crea el tercer mundo, con países capitalistas que se declaran mayoritariamente no alineados e intentarán ser neutrales. Estos países, en su política internacional, tienen una política semejante frente a los países ricos. Muy interesante. Ahora vamos a ver cómo Alemania se dividió en Alemania Occidental y en Alemania Oriental. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se empeñaron en la lucha diplomática sobre Alemania, ya que Europa dependía de su control. Vamos a hablar sobre Alemania Occidental. Se convirtió en un país capitalista con una economía orientada hacia el mercado social. Y contó con un gobierno parlamentario democrático en la década de 1950. Alemania Occidental vivió un llamado milagro económico y su economía creció fuertemente. Ahora Alemania Occidental fue socialista, se estableció en 1449 en el territorio alemán. Al final de la Segunda Guerra Mundial existió hasta 1990, cuando los Estados Federados se incorporaron a la República Federal, dando lugar a la reunificación alemana. Stanley negoció con los aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña el orden internacional de la posguerra, conferencias de Yalta y Potsdam en 1945, obteniendo el reconocimiento de la URSS como una potencia, con derecho de veto a la ONU. Por ejemplo, los aliados obtuvieron que aceptar la influencia soviética en Europa Central y Occidental, donde Stanley estableció un cordón de repúblicas populares satélites de la URSS. Stanley, llamado discurso secreto, fue una intervención del político soviético Nikita. Este discurso significó la ruptura del estalinismo y de la política de Stanley. En el 1947, Harry Truman sacó su política externa, que hablaba sobre el Plan Marshall. Se postuló presidente en 1945 hasta 1953. También se dice que fue el vicepresidente de Franklin. Se conocen datos como fue el primer presidente que estuvo en la Guerra Fría, y se dice que fue el personaje principal de la ley del trabajo. Nikita Khrushchev nació en el año 1894 y murió en el año 1971. Fue quien le quitó el poder a Stanley en el Congreso de PUCS, quien también fue elegido general en el mismo Congreso. Dirigió y exterminó el muro de Berlín, que también fue llamado el muro de las vergüenzas. Impulsó la política de la coexistencia, que también la acabó tiempo después, que no dio resultado en el Congo. Después de su actividad política y económica, se dedicó a un gran retiro. Ahora vamos a ver la primera crisis de la Guerra Fría en el 1948. La crisis se produjo en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Se reunieron con las tres zonas de Alemania y Berlín con el fin de crear una unidad económica. La segunda crisis de la Guerra Fría fue en Cuba en 1953, donde se introdujeron cambios en el liderazgo político de ambos
bandos que dieron comienzo a la nueva fase de la Guerra Fría. En enero de 1953, Wade fue investido en presidente de Estados Unidos. Durante los últimos meses de la administración Truman, el presidente de defensa se había cuadruplicado. Las partieron en 1945 en el norte de los rusos y el sur los estadounidenses. La guerra de Corea dividió en penínsulas en dos partes a partir de la conferencia de Ginebra en 1954. La situación quedó finalizada. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la organización económica había basado en su potencia industrial. Estaba quebrada. El continente había sido el centro comercial industrial del mundo y surgieron dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, destacó tanto por el intento de establecer un camino no revolucionario hacia un Estado socialista, usando medios legales, la bichilena al socialismo, como por proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la economía y la aceleración de la reforma agraria. En medio de la polarización política internacional de la Guerra Fría y de una grave crisis económica y financiera interna, su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participan las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. 3 años antes del fin de su mandato constitucional, ese mismo día, luego que el Palacio de la Moneda fuese atacado por aviones y tanques, se suicidó.